Esta es la última jornada del 8º ciclo de conferencias de la Federación Salud Mental Madrid de este año, de 2024, y se titula «Cómo las condiciones de trabajo afectan a la salud mental». Bueno, como sabéis, la mayoría, muchos formáis parte de la Federación. La Federación Salud Mental Madrid agrupa 16 asociaciones de personas con problemas de salud mental y sus familias, y en total tenemos más de 3.200 familias asociadas. Como venimos haciendo ya en los últimos años, la última jornada del ciclo la elegimos en referencia al lema elegido por el Día Mundial de la Salud Mental. Este año el lema elegido por el movimiento asociativo agrupado en Salud Mental España ha sido «Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental». Hemos tomado como punto de partida la temática propuesta por la Federación Mundial para la Salud Mental, que en 2024 se ha centrado en la prioridad de la salud mental en el lugar del trabajo. Este lema, esta temática tiene una doble reivindicación. Por una parte, visibilizar y reclamar el trabajo digno como un factor intrínseco vinculado a la salud mental, que posibilita además y promueve la recuperación de las personas con problemas de salud mental, pero también, por otra parte, que el trabajo siempre, en todos los casos, debe construirse desde la perspectiva de los derechos y alejarse de las condiciones precarias y de la discriminación, que además de generar sufrimiento, pues muchas veces es el germen de que finalmente se produzcan problemas de salud mental, y más en colectivos especialmente vulnerables. Bueno, teniendo en cuenta que el 47% de las personas ocupadas en nuestro país ya dicen que se encuentran expuestas a factores de riesgo para la salud mental en su lugar de trabajo, pues somos conscientes de que hay una gran vulnerabilidad, ¿no? Y una gran dificultad a la hora de desempeñar los puestos, el trabajo en los diferentes puestos de trabajo, pero hoy hemos querido centrarnos especialmente en dos colectivos muy castigados, que son los y las profesionales de la educación y de la sanidad pública. Queremos destacar estos datos. El 49% de los empleados públicos en el último año ha tomado fármacos psicoactivos como ansiolíticos o antidepresivos, somníferos, para cuidar la salud mental, según una encuesta de la Central Sindical Independiente de Funcionarios. El perfil medio es una mujer trabajadora en sanidad o educación. Hoy tenemos aquí a dos mujeres, precisamente una que trabaja en educación, que no es otra que Olga Real Najarro, la presidenta de la Federación Salud Mental Madrid, y otra es enfermera especialista en salud mental. Y por último, también voy a hablar yo de las condiciones de trabajo en el tercer sector, y también concretamente en los que estamos trabajando en salud mental. Olga Real Najarro es doctora en Filología Inglesa y experta en salud mental comunitaria por la UNED. Su experiencia en salud mental inició como familiar en el año 1988 en Leganés, donde estuvo también presente en los primeros años de creación de la Asociación Salud y Alternativas de Vida, ASAV, de la que actualmente es presidenta. Representa a ASAV en el cargo de la presidencia de la Federación Salud Mental Madrid, cuya misión, como sabéis, es mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, familias y amistades, y además representa a la Confederación Salud Mental España en EUFAMI, su homóloga a nivel europeo. Escribe y participa en diferentes eventos relacionados con educación, el lenguaje, la literatura y la salud mental. Por otro lado, tenemos a Rocío Pérez Campina, enfermera especialista en salud mental. Actualmente desarrolla su profesión en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de La Palma del Condado. Máster de enfermera de la práctica avanzada en cronicidad y dependencia y experta en urgencias psiquiátricas y en mindfulness. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental, de AESME. Y por último, yo misma, Adriana San Clemente Gámez, que soy licenciada en Derecho, con 20 años de experiencia en organizaciones del tercer sector, y actualmente trabajo como directora técnica de la Federación Salud Mental Madrid desde julio de 2016. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros en la jornada. Buenas tardes a todas las personas que habéis decidido pasar el tiempo con nosotras esta tarde, con nosotros. En mi caso,
El hecho de estar aquí básicamente es porque soy profesora, soy docente, he sido docente en diferentes entornos, desde, pues imaginaros, clases particulares, colegio del Poder Judicial, comunidades indígenas, universidad, posgrado. Hace 2 días estaba teniendo la oportunidad de aprender con alumnos que están haciendo su doctorado en diferentes ciencias y ayudarles y aprender a escribir textos científicos. Y mi labor diaria, de hecho acabo de llegar, es trabajar en un centro rural de la Comunidad de Madrid con alumnos que van desde los 11-12 años hasta los 20 años y más. Además de eso, tenemos la suerte de tener un alumnado súper diverso que nos permite poner en práctica pues, toda la experiencia que hemos tenido, en mi caso, en España, fuera de España, bueno, estas cosas, ¿no? Pero básicamente el hecho de estar hoy aquí es un poco para reivindicar cuál es la situación en la que nos encontramos los docentes cuando hablamos de salud mental en el entorno laboral. Tenemos que saber que básicamente cuando hablamos de educación y salud mental, siempre, en mi caso, siempre pensamos en lo que es el acoso, ¿verdad? El acoso hacia los alumnos, las alumnas, que además genera tantísimos problemas de salud mental a lo largo del tiempo. Es una situación en la que creo que tanto las familias como la sociedad, como los docentes, estamos cada vez más conscientes, pero aún así siempre vamos a tener este tipo de situaciones, parece que nunca termina. Tenemos situaciones de autolesiones, intentos autolíticos, bueno, situaciones muy complicadas. Pero a mí me gustaría poner hoy el foco no solamente en los alumnos, en el alumnado o en las familias, sino también en los docentes, en cuál es la situación que hace que esta profesión maravillosa, que es vocacional, en la que todas las personas que empezamos a trabajar nos entregamos con tanto amor, que hace que de repente tengamos un porcentaje elevado de personas que terminan pidiendo una baja o una incapacidad por depresión u otro tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pues me gustaría que pasáramos a la siguiente diapositiva. No voy a compartir. Vas a compartir, por favor. Y bueno, quería mostraros esta imagen maravillosa, ¿verdad? Que es lo que todos esperamos que vamos a encontrar cuando somos docentes, investigadores, este entorno maravilloso en el que todos nos sentimos bien, queremos compartir experiencias y aprender, porque sabemos que el aprendizaje es para la vida, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. Por supuesto, un entorno no solamente con el alumnado, un entorno laboral feliz en el que todos somos participativos, colaborativos, todos nos estamos formando continuamente, queremos ser parte de esa transformación social que nos hace ser docentes, investigadores, entre otras cosas, porque recuerdo que la nuestra es una profesión muy, muy vocacional, en la que muchas veces no hay horario. Pasamos a la siguiente, por favor. Y por supuesto, ¿cómo no vamos a pensar en rodearnos del futuro, ¿no? De las personas que van a ser el futuro social, que tienen este deseo de aprender, de formar parte de nuevos proyectos de vida? Bueno, todos recordamos a esta maestra, maestro, profesor, profesora que ha estado con nosotros, que nos ha acompañado. También nos acordamos de aquellos que a lo mejor no hicieron precisamente eso y que nos dejaron como una espinita en el corazón, pero bueno, en principio esta es la imagen que todos tenemos cuando hablamos de educación. Pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente. Las manos levantadas, la participación, justo lo que necesitamos, ¿verdad? Pura colaboración, justo lo que se supone que vamos fomentando en la etapa educativa, porque esta colaboración, esta inclusión, esta participación, esta responsabilidad social hacia nosotros y hacia los demás es lo que va a hacer que luego, cuando tengamos una marcha de salud mental, no nos quedemos en casa, sino que vayamos todos a reivindicar derechos, porque si no nos movemos nosotros, ¿quién se va a mover por nosotros? Bueno, todo esto se va gestando ya en la escuela, en la educación secundaria, en la universidad. Finalmente es un aprendizaje y una acción de por vida. Pasamos a la siguiente, por favor. Y por supuesto, imaginaros la participación no solamente de forma abstracta, como veíamos antes con las manos levantadas, sino en el día a día, en el contexto diario, cada uno en el entorno en el que está. Primaria, infantil, secundaria, bachillerato, vocacional,
universidad, posgrado, la que sea. Esto como un reflejo de lo que es la sociedad, de lo que debería ser la sociedad del presente, de lo que queremos que sea la sociedad del futuro, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Por supuesto, no solamente la colaboración en grupo, en equipo, la cooperación, el trabajo entre todos con nuestras diferentes inteligencias, con nuestras diferentes formas de ver el mundo, también la educación inclusiva, individual, que entiende las diferencias y la diversidad como algo que forma parte de la vida. Finalmente, esto es lo normal. La humanidad es diversa, la diversidad es la normalidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Y por supuesto, ¿quién no va a tener en su corazón la imagen de ese docente, de esa profesora, profesor que ha estado con nosotros, que nos ha acompañado, que ha sido empático, que más allá de lo académico y además de lo académico nos ha escuchado, ha estado ahí para nosotros, justo como queremos en la propia vida, ¿verdad? Tener personas, una sociedad, profesionales en el área que sea, que estén con nosotros, que nos escuchen, nos atiendan con amabilidad y con cariño. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué nos encontramos? Pues desafortunadamente, esta imagen es la imagen con la que hoy he venido a casa tras hablar con una compañera en el centro de trabajo, porque a veces las cosas, desde luego, no son tan ideales como nos planteamos en origen. Y vuelvo a deciros, sé que muchas de las personas que a lo mejor estamos en la jornada de hoy estamos pensando en educación y estamos pensando en qué es lo que nosotros vivimos, qué es lo que los alumnos viven cuando están en el periodo educativo y no pensamos tanto en qué es lo que le está pasando a veces a esa persona que está trabajando con nosotros para ayudarnos a sacar nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestro yo más profundo, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Por supuesto, ¿qué pasa cuando, imaginaros en el entorno laboral, pues como pasa en cualquier otra profesión, estamos ocupados de qué es lo que tenemos que hacer ese día en el trabajo, pero cada una de nosotras, cada uno de nosotros tiene sus propias preocupaciones, sus propias ocupaciones. Podemos tener un problema de salud personal, un problema de salud en casa, podemos tener situaciones económicas complicadas porque, bueno, hay determinantes sociales que hacen que muchos profesores no puedan cobrar, por ejemplo, las vacaciones, con lo cual ahí hay un tiempo en verano que tú tienes que ver cómo te buscas la vida, ¿no? O la incertidumbre, no sabes si vas a estar contratado el siguiente mes, porque a lo mejor estás ocupando una vacante o una sustitución, o de repente vives en Coslada y te mandan pues al pueblo donde estoy yo, por ejemplo, ¿no? O vives en un pueblito de Guadalajara y vienes al pueblo donde yo vivo, que es justo el último pueblo de la Comunidad de Madrid, en la zona suroeste. Pues imaginaros, todos los días 120 kilómetros para acá, 120 kilómetros para regresar a casa. Y claro, sabemos que los sueldos de los docentes no son especialmente lucrativos, como pasaría en otros países como Finlandia, por ejemplo, donde la educación sí tiene este reconocimiento que todos planteamos. Bueno, quedaros con esta imagen de la profesora que está, por una parte, trabajando, ocupándose del alumno, de los alumnos, pero que también tiene su propio mundo interior. Pasamos a la siguiente, por favor. Y por supuesto, ¿qué sucede cuando, bueno, pues cuando ya tenemos a este profesor que ya no puede más? No sé cómo hacer, tengo una clase que está siendo especialmente disruptiva, no tienen mucho interés en lo que yo estoy haciendo, me he ocupado de que tengan sus ordenadores, sus mesas bonitas, pero en realidad veo que todo el mundo está pasando de mí y ya no sé qué hacer. Bueno, imaginaréis que este tipo de situación tiene un impacto emocional, ¿no? Un impacto emocional que, por supuesto, puede derivar en otro tipo de situaciones ya más complejas, porque debemos recordar que los profesores, los docentes, las docentes somos seres humanos, como todos los que estamos aquí en cualquier profesión, y todo ser humano merece pues, un poquito de cariño, un poquito de amabilidad y un poquito de condiciones adecuadas para realizar su trabajo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Os pongo esta imagen porque una de las cosas que más hemos echado en falta a los docentes, eh, especialmente durante la pandemia y después de la pandemia, ha sido, pues imaginaros, por una parte esa soledad del docente, porque no existían los claustros, de repente, de un día para otro,
nos vimos obligados y obligadas, pues como todos, ¿verdad? O sea, no es una excepción. Pero de repente a simultanear preparación de clases virtuales, preparación de la materia que tenemos que dar o materias que tenemos que dar habitualmente, esta soledad y las horas interminables de preparación, de atención virtual a los alumnos, a las familias y de preparación de materiales virtuales para que esos alumnos pues que no entendían, que necesitaban a su profesor, pues pudieran seguir con esa atención. Tengo ahí, podéis ver como por una parte la pizarra, detrás el ordenador, la manzana, porque la manzana es cosa sana, ¿verdad? Tenemos que, o an apple a day keeps the doctor away, ¿no? Tenemos que potenciar siempre hábitos sanos, pero lo cierto es que mucha de esta formación que damos a los demás, que damos a nuestros alumnos con tanto cariño, luego no siempre la tenemos hacia nosotros mismos, porque imaginaros, tenemos que dejar a veces la manzana y tirar café, esa taza de té, café que tenemos ahí, el ordenador, la mesa, los libros, una pizarra detrás. Al final nos convertimos en seres que podríamos parecer como pulpos, que tenemos muchas manos, muchas mentes, muchos corazones para atender todo lo que tenemos que atender, pero realmente no es así. Cuando hablamos de estrés en el trabajo o incluso de situaciones de estrés postraumático, cuando hablamos con profesores que han sufrido acoso por parte de familias, de alumnos, amenazas, cuestiones de género. Esto parece que estamos hablando de otro país, ¿verdad? A mí me parecería que estoy hablando de Estados Unidos, pero no, esas situaciones se dan aquí. A veces te incorporas a un centro de trabajo y tenemos a profesoras que han sido amenazadas eh, por alumnos, alumnas, y tienen que, familias en algunos casos, y tienen que salir del centro y les genera una especie de pues eso, de reacción adversa, ¿no? Pensar en volver a enfrentarse a esa situación es complicado. Pasamos a la siguiente, por favor. Y por último, quería mostraros esta imagen de, bueno, ¿qué tenemos aquí? A una persona en constante formación y agobio, porque tenemos que recordar que en el sistema en el que trabajamos, en el sistema español, afortunadamente la educación pública es importante. Tenemos a muchos profesores, a muchos profesionales que se forman y se preparan para la educación pública. Pero lo cierto es que con mucha tristeza, siendo de la educación pública, tengo que decir que con mucha tristeza se van cumpliendo las características que a mí me decían en el año 2006 cuando empecé a trabajar en este sistema. Tenía compañeras y compañeros que me decían, es que la educación pública se está convirtiendo en un gueto social. ¿Por qué? Pues porque más allá de los discursos políticos y más allá de lo que se nos dice, que sé que hay muchos programas de formación, que sé que hay campañas de prevención del suicidio organizadas por diferentes entidades, desde el Colegio de Psicólogos, que lo intenta hacer lo mejor posible, desde nosotras mismas, ¿no? La Federación, la Confederación, que tenemos programas maravillosos. Todo esto es perfecto. Tenemos campañas de formación para profesores que trabajamos, como yo misma, con aulas TEA, ¿no? Con aulas de trastorno del espectro autista, en este caso profundo, ¿no? Tenemos mucha formación para, pues para trabajar con toda esta diversidad que tenemos hoy en día, para incluir esa diversidad. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que primero, esa formación nunca se da en nuestro horario laboral, con lo cual genera un tipo de estrés que cuando tienes familia, cuando tienes circunstancias personales o una situación de salud personal, toda esa formación, más bien, no la formación, todos esos tiempos extra que tenemos que sacar más allá del trabajo se convierten pues a veces en algo complicado, ¿no? Un estrés que al final es difícil de llevar en la vida diaria. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, esta es la imagen con la que algunos de nosotros estamos cuando ya decimos, ya no puedo más, que lleguen las vacaciones, por favor. Y me gustaría que entendiéramos una cosa. El problema o la situación que tenemos en educación en este momento es que realmente tenemos muchas personas, trabajamos con muchísimas personas diariamente. Os voy a poner un ejemplo. En mi caso, que trabajo en este momento con secundaria y bachillerato. Si tengo clases de 30 alumnos y trabajo con
4 o 5 grupos ese día, pues habré visto al menos a 150 personas ese día, nada más. Soy muy afortunada porque entre medias puedo tener un huequito para comerme la manzana, tomarme el café, hablar con los compañeros, saludar a los 400 alumnos más que me conocen porque al día siguiente voy a trabajar con ellos y están en el centro. Pero llega un momento en el que hay una especie de imagen falaz que nos dice que los profesores tienen muchas vacaciones, que trabajan muy poco. Bueno, lo cierto es que creo que la docencia es un trabajo vocacional en el que nos enfrentamos y afrontamos situaciones muy complicadas, que entrar cada día en una clase para trabajar con 30 personas cuando tu estado de ánimo a lo mejor no es el mejor, cuando el estado de ánimo de las personas con las que estás trabajando no es el mejor, cuando las personas con las que trabajas ves que tienen sus estados de tristeza, problemas personales en casa. Tenemos, especialmente en las zonas rurales y en cualquier zona en este momento, pero también en las zonas rurales, tenemos alumnos que a veces no tienen qué comer, que no tienen qué vestir, que desde luego no tienen los recursos que necesitan para estudiar, no tienen una familia detrás que esté pendiente, porque esa familia, para sacar un mini sueldo, tienen que trabajar al menos 2 personas dentro del hogar. Al final, esta labor de educación, de formación, que es una labor social, en muchos casos recae durante un largo tiempo del día en el docente, que por otra parte, para frustración del docente, no le puede dedicar todo el tiempo que quisiera, porque imaginaros lo que es tener una clase de 45 minutos con 30 personas. Cuando hoy en día hablamos de educación inclusiva, de diversidad, si yo misma en una clase, en una de mis clases habituales, tengo personas que tienen problemas de atención, que tienen problemas de hiperactividad, que tienen situaciones de dificultad de aprendizaje, de dificultad de lenguaje. Una alumna que solamente habla árabe, por ejemplo, o que habla urdu, un idioma que no conozco en absoluto, o que tienen situaciones emocionales complicadas. Bueno, entenderéis que esto genera una situación de estrés que a veces es difícil de llevar. Pasamos a la siguiente. Disrupt es la palabra que todos tememos y con la que tenemos que trabajar, que es la disrupción, ¿no? Cuando no tenemos el entorno adecuado para trabajar. Pero quiero que lo pasemos al siguiente, por favor, que vamos a ir terminando ya. Me gustaría que nos quedáramos con una serie de ideas, porque al final cuando una persona ha sufrido acoso y 20 años después reclama, a veces con mucho sentido, ¿no? Pero cuando reclamamos a los profesores o al equipo educativo que no hizo lo suficiente, a veces tenemos mucha razón, ¿no? Muchos motivos para hacer eso. Pero tenemos que recordar que esta formación, esta profesión a la que me dedico yo y muchas personas requiere mucha entrega, mucha vocación, mucha formación continua durante la vida, mucho amor, porque sin amor sería casi imposible hacer esto. Requerimos buenos recursos humanos porque más allá del ordenador, del Internet, de este tipo de facilidades de la tecnología que nos ayuda, más allá de eso, no hay nada como una persona que te escuche, que te apoye, que te sonríe, que en un momento dado te pone la mano en el hombro, que te acompaña a ir al baño cuando lo necesitas, que está contigo en los recreos cuando estás solo o sola. Pero esto es complicado si tenemos este número de alumnos tan amplio por clase, con esa diversidad que os he comentado antes, y que es frustrante ver que podrías hacer mucho más simplemente teniendo menos personas por aula y, por otra parte, más tiempo para trabajar en proyectos. Hay algo que al grupo, bueno, a la profesión educativa nos está llamando mucho la atención, y es que cada vez se nos pide más con menos, con menos. Tenemos muchos más alumnos, menos tiempo para preparar proyectos y mucho de lo que hacemos sale fuera de nuestro tiempo laboral. Me gustaría que nos marcháramos también de esta sesión de educación recordando que educación es todo, que al final la educación es, el mundo educativo es una comunidad de aprendizaje, que es la sociedad en general, que somos familias, docentes, estudiantes, y que sí sería importante que hubiera un reconocimiento social que existe en muy pocos países. Finlandia es uno de ellos, no aquí. Quiero recordaros que durante la pandemia hemos tenido la oportunidad, y después de la pandemia, de pues, valorar mucho la labor
del equipo sanitario, por supuesto, de las personas que llevaban la comida a las casas, muchas cosas, pero yo apenas una vez escuché en las noticias que se agradecía la labor de los docentes, que en el caso de España nos incorporamos, bueno, no dejamos de trabajar y 3 meses después ya estábamos presencialmente en activo, mientras que en otros países han tardado más de un año en incorporarse a clases. O sea, imaginaros lo que eso supone de avance social frente a otros países. Pasamos a la siguiente, por favor, que ya es prácticamente la última. Diversidad e inclusión. Estas son dos palabras que a mí me maravillan. Diversidad porque la humanidad es diversa, como hemos dicho antes, y porque la docencia, los profesores trabajan con esa diversidad de una manera inclusiva, haciendo que todo sea importante, eliminando barreras, ¿no? Algo que nos recuerda mucho al mundo de la salud mental, ¿verdad? A lo que todos queremos en sanidad y en salud mental, pero que no necesariamente se da. Y ya para terminar, tengo aquí una imagen que va a conectar directamente, dos palabras que van a conectar directamente con la presentación de Adriana. Y es que pues muchas de las personas que estamos aquí, además de realizar nuestra labor social, nuestra labor profesional, nos dedicamos a estar en juntas directivas, ¿no? Y me gustaría recalcar esta palabra que es vocación. Sin vocación, imaginaros hacer un poco lo que os estoy comentando o lo que nos va a comentar ahora nuestra compañera, ¿no? Y Adriana, salir de todo ese barullo emocional y ocuparnos de esta situación que es una junta directiva. Si no tuviéramos vocación, muchas de las personas que estamos aquí no estaríamos. Y lo que sí necesitamos todas es apoyo. Recordar que esto es un trabajo de todos, de todas, y que al final es una mejora social. Y dicho esto, yo voy a dar paso a mi querida compañera que la estoy viendo por aquí. Por favor, cuando quieras. Y ya nos disponemos, después nos abrimos al debate. Rocío, cuando quieras, ya te hemos presentado al inicio. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Rocío, que desde AESME le hemos avisado con poco tiempo, porque como vamos corriendo y enseguida ya nos ha dicho que sí, se ha ofrecido, y agradecerte de nuevo tu colaboración. Bueno, Rocío, altruista y infinitas gracias. generosa. Es que te estoy viendo a ti, estoy viendo a las demás personas que estáis conectadas y es como estar con vosotras en el salón de casa, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y para nosotros siempre es un placer compartir estos espacios. Y yo a lo que decía Olga, o sea, yo escuchándote, Olga, digo, claro, si es que al final, cuando hablamos de condiciones laborales, trabajo digno, al final es una base, quiero decir, que todos nos movemos un poco en esa base que muchas veces damos por entendida que está y no siempre está, y a la vista están los datos, ¿no? Algunos de los que has vertido tú. Yo intentaré centrar un poco más en lo que son las condiciones de trabajo en este caso. Yo, como había dicho antes la compañera Adriana, trabajo como enfermera especialista en salud mental y, y bueno, en general el colectivo sanitario, por hablar en rasgos generales y ahora profundizaremos un poquito, ¿no? En la particularidad que tenemos todos los profesionales que trabajamos, ¿no? En lo que es el ámbito de la salud mental, y ahí no hablo de categorías, sino todos los que trabajamos al final, ¿no? Y convivimos, ¿no? Con lo que son los procesos mentales en este caso, ¿no? Pues al final nos damos cuenta de que las condiciones laborales afectan al fin y al cabo, porque trabajamos, ¿no? En nuestro día a día con el sufrimiento físico muchas veces, pero sobre todo emocional de la otra persona que tenemos delante, ¿no? Así por daros algunos datos en general, las últimas encuestas no están muy actualizadas, son del año 2020, o sea que todavía ya han pasado unos cuantos añillos, pero se habla de que uno de cada 4 sanitarios en nuestro sistema público español de sanidad en algún momento de su vida laboral ha tenido algún problema de salud mental. O sea que estamos hablando de cifras dramáticas en las que se acentúan particularmente algún tipo de profesiones entre las cuales se encuentran todo lo que son los profesionales de salud mental. Destacan también otras profesiones como oncología
o podríamos hablar incluso de cirugía, anestesistas y demás, porque al final, pues bueno, son personas que conviven del tú al tú o con la urgencia, digamos, ¿no? Y con lo que es el sufrimiento, ¿no? El malestar mental en este caso, ¿no? Respecto a las condiciones laborales, al final, ¿no? Ahí hablamos de, como decía Olga, ¿no? De bases en las que nos movemos. Hay que destacar sobre todo las condiciones laborales en las que nos movemos los sanitarios. Una gran dispersión geográfica que no podemos olvidar, la turnicidad, al final la conciliación con la vida familiar hace que todo se desestructure porque estamos hablando pues de cambios de turno, de turnos rotatorios, guardias de 24 horas en las que al final pues se dificulta, ¿no? Digamos, ¿no? Todo lo que es el autocuidado, ¿no? Y ahí me gustaría profundizar mucho en el concepto del autocuidado. A mí yo me he identificado mucho con Olga porque una de las bases de todo lo que son las malas condiciones laborales que al final afectan a nuestra salud mental como profesionales están en que nos centramos sobre todo en el concepto de vamos a tratar cuando ya está el problema, ¿no? Cuando yo ya tengo un caso de burnout, por ejemplo, ¿no? O cuando yo ya tengo una profesional, como puede ser una compañera, ¿no? Que tenga un proceso de ansiedad, de depresión, ya con un diagnóstico de salud mental, ahí es donde ponemos el foco, pero nunca nos paramos a pensar en el hecho de la promoción y la prevención de todos estos problemas, ¿no? Y es verdad que ahí lo que nosotros notamos sobre todo, y es algo que es una demanda que sobre todo a raíz de la pandemia por la COVID-19, pues ahí se ha hecho mucho hincapié y se ha puesto muy en primer plano todo lo que es el autocuidado del profesional también, pero no como algo voluntario o como algo que me encuentre yo si lo busco, sino como algo que debe de estar integrado dentro de todo lo que es la vigilancia de la salud de cualquier tipo de empresa. En este caso yo hablo del sistema sanitario, ¿no? Pero es algo que debería de estar, igual que me hago mi control de salud laboral, en el que me hacen una analítica o me hacen un control de visión para comprobar que todo está bien, deberían de integrarse todo lo que son los aspectos también psicológicos, ¿no? Y de estado de ánimo, de condiciones laborales, en todo lo que es ese campo, ¿no? Dentro de la particularidad que tenemos los profesionales, que concretamente trabajamos con lo que son los problemas de salud mental, se encuentra un concepto un poco diferente que quizás algunos no conocemos, ¿no? Y es la fatiga por compasión, ¿no? A mí me gusta mucho ese concepto porque se distingue bastante bien de lo que es el burnout, ¿no? El burnout, pues al final es el estar quemado, ¿no? Para que nos entendamos un poco, un ambiente más coloquial, al resultado de un estrés secundario a las condiciones laborales que yo tenga, ¿no? Al final el burnout es algo más prolongado en el tiempo, que va variando, tiene etapas, ¿no? Cuando hablamos de la fatiga por compasión es un poco diferente. ¿Qué es la fatiga por compasión? Cuando hablamos de fatiga por compasión es sobre todo el sufrimiento mental que tiene el profesional sanitario en este caso, ¿no? Si hablamos de sanidad, al estar en contacto con lo que es el sufrimiento emocional de la otra persona. Al final es lo que hacemos en nuestro día a día. Los profesionales, yo en mi trabajo particular, ¿no? Pues al final que estoy además en una unidad de seguimiento comunitario, ¿no? En la que no se ve tanto la patología aguda, sino que vemos un poco más, ¿no? Esa vinculación, ese trabajo de vínculo terapéutico con la persona y demás. Pues al final es lo que hablamos, ¿no? El trabajarse esa mente compasiva. Esa mente compasiva, porque al final, cuando hablamos de sufrimiento mental, digamos, la fatiga por compasión se centra un poco en cómo yo me trabajo en mí mismo. Volvemos un poco al concepto de autocuidado, ¿no? Ese sufrimiento que el que tengo delante mío, que la persona que está delante de mí me está expresando, ¿no? Es un concepto bastante importante, novedoso, que surge en la psiquiatría, en la salud mental más moderna y que muchas veces, como digo, se ha confundido con conceptos como es el síndrome de burnout, ¿no? Cabe destacar ahí el que para nosotros, ¿no? Como profesionales sanitarios de la salud mental, nosotros venimos de un recorrido, ¿no? De esa psiquiatría deshumanizada, ¿no? Muchas veces ligada pues
a las prácticas coercitivas, a los castigos. Hoy en día pues tenemos, por suerte, una corriente muy potente en la que se trabajan las prácticas humanizadoras. A día de hoy no hay que olvidar que al final siguen presentes prácticas coercitivas, lo cual eso a los propios sanitarios, ¿no? Les es difícil de manejar y genera mucho malestar emocional cuando te enfrentas a situaciones donde está esa conflictiva, ¿no? A raíz de esto se le han puesto muchas, como os digo, prácticas humanizadoras, como el programa Contenciones Cero o programas humanizadores propios, ¿no? Dentro de toda lo que es la profesión sanitaria de salud mental. Pero a pesar de ello, tenemos que hacer un gran esfuerzo, no solo en que el sistema, como digo, no nos dé la solución. Muchas veces la propia solución la tenemos que buscar nosotros, ¿no? Ahí está un poco el incidir, ¿no? En el propio autocuidado del profesional sanitario en este caso, ¿no? Muchas veces pues nos olvidamos un poco de eso, pero sí que es verdad que hay espacios novedosos que los propios hospitales o los propios sistemas sanitarios nos están brindando, como son pues grupos de debriefing, por ejemplo, o grupos Balin, son grupos de trabajo, ¿no? Concretamente el grupo Balin es una de las herramientas más novedosas que estamos teniendo para lo que es el trabajo de ese malestar emocional a raíz de las condiciones de trabajo en las que trabajamos, ¿no? Y son pues grupos de encuentro, ¿no? Entre compañeros profesionales sanitarios en los que se vierte todo ese malestar emocional, en el que te sientes escuchado, en el que te sientes comprendido y en el que el propio profesional sanitario es capaz de trabajar su propia salud mental, siempre desde una visión mucho más positiva, ¿no? Mucho más poderosa en ese sentido, ¿no? Al final, como digo, ¿no? Contamos pues, con prácticas, ¿no? que nos humanizan, pero lo que no podemos olvidar es que partimos de la base también de que hay que defender la idea de que en el sistema sanitario y concretamente en las ramas de salud mental el trabajo sea especializado, es decir, que para trabajar con ese sufrimiento y ese malestar emocional no vale el entrar de lleno sin un filtro, sino que, por ejemplo, ¿no? Hablo de nuestra propia profesión, ¿no? El reconocimiento de la enfermera especialista en salud mental está en muchas comunidades autónomas, ¿no? Todavía, bueno, ahora mismo solo en Cataluña, pero en otras muchas está reconocida la figura, pero la realidad no coincide con el trabajo diario, es decir, que te encuentras pues compañeras que no tienen la formación especializada o el título especializado en este caso, y al final se dan, además está demostrado, ¿no? que se dan cifras mucho más altas de problemas de salud mental en este caso en lo que son las profesionales o los profesionales que trabajan desde una falta de formación específica. Y yo ahí hago mucho hincapié porque al final esa es una de los mayores filtros que tenemos, ¿no? para defender lo que es el propio bienestar emocional. Y es verdad que hago la particularidad, ¿no? Y eso es algo que entre las propias compañeras hablamos. Cuando uno trabaja con el sufrimiento emocional o con el sufrimiento mental, como puede ser nuestra propia profesión, las condiciones de trabajo muchas veces se ven, como decía Olga antes, ¿no? Muy abocadas a lo que es la propia vocación, ¿no? Ese poder vocacional que tiene que muchas veces te hace que esas condiciones laborales se disipen un poco, ¿no? Cuando hablamos de malas condiciones laborales, pero sí que es verdad que en nuestra rama concretamente, al trabajar tan directos con el sufrimiento mental y ver resultados muchas veces de condiciones laborales, ¿no? De las problemáticas con las que nos encontramos, sí que tenemos un poco más trabajado todo lo que es la práctica del autocuidado. Y el autocuidado va de todo, desde el encontrar momentos para el ocio, el encontrar momentos en familia, el encontrar momentos para mí mismo, el encontrar técnicas que se alejen, ¿no? por ejemplo, los psicofármacos, como pueden ser las técnicas de relajación, de mindfulness. Eso es verdad que los últimos estudios dicen que al estar las tasas tan altas en nuestro campo, ¿no? En el campo de la salud mental, de los propios profesionales con problemas al final derivados de esa fatiga, ¿no? Al trabajar con el sufrimiento, pues sí que es verdad que se va manejando de una manera un poco más práctica, ¿no? Como digo, pues eso, con herramientas
tan particulares y tan útiles como pueden ser esos grupos de trabajo común, ¿no? Al final, lo que no tenemos que olvidar, ¿no? Es que las condiciones laborales son el resultado de también un poco la lucha, ¿no? Ahí yo hago mucho hincapié en la lucha, en ese poder que tenemos que tener como propio colectivo, que muchas veces olvidamos, ¿no? De luchar por esas buenas condiciones laborales. En este caso, nuestro trabajo diario, ¿no? Nos lleva a una gran presión asistencial, una gran presión laboral, una gran presión, las listas de espera, el sufrimiento propio de decir, no doy para más, no estoy atendiendo a esa persona que tengo delante, no le estoy prestando la ayuda que me gustaría. Y eso es al final una sensación con la que muchos de los días en los que salimos de trabajar nos encontramos nosotros mismos, ¿no? Al final no nos podemos olvidar de que esto es un sistema, aunque hablamos muchas veces que no, jerárquico. Intentamos que el trabajo, desde luego, sin lugar a dudas, en las propias unidades sea multi e interdisciplinar, pero la realidad es que al final tenemos una gestora arriba de nosotros, ¿no? En la que te presiona con las listas de esperas, por ejemplo, te presiona con las derivaciones, con el trabajo diario que hace, dejando un poco de lado esos cuidados de calidad. Y ahí es donde en nuestra profesión estamos ahora mismo en un momento de lucha y sobre todo de gran hincapié, porque al final la salud mental del propio trabajador, en este caso del propio sanitario, ¿no? Que trabaja con los problemas de salud mental, yo no puedo salir de la consulta un día diciendo, hoy qué mal lo he hecho, ¿no? Hoy no he tenido tiempo para dedicarle a esta persona, hoy no he tenido la capacidad ni el sistema o las condiciones de mi trabajo no me han dado las herramientas para prestar ese cuidado, ¿no? Y muchas veces es la sensación de la que sales, ¿no? Mm, Al final, las condiciones laborales muchas veces tenemos la sensación de que no podemos luchar contra ellas, pero sí que es verdad que si no empezamos a luchar y a defender un poco, ¿no? En nuestro campo esa mínima, ¿no? Esa mínima condición con la que trabajar, y sobre todo, yo siempre digo lo mismo, que al final nunca podemos olvidar que en nuestra profesión concretamente trabajamos con la persona, que lo que yo tengo delante no es un objeto, ni un ordenador, sino que es una persona, ¿no? Y al final se genera mucho malestar en el propio profesional cuando yo a esa persona concretamente no le he sido capaz de dar un cuidado de calidad, ¿no? Ahí está una de las mayores, uno de los mayores, es uno de los mayores retos en los que en este momento, ¿no? Las enfermeras, especialistas en salud mental, luchamos a nivel de condiciones, ¿no? Porque al final no se dan ni los espacios ni las condiciones necesarias para eso. Defendemos, ¿no? La propia OMS, ¿no? Hablaba de que hay que empezar a trabajar en la terapia de grupos, ¿no? En ese verme entre iguales, pero luego las condiciones laborales, ¿no? Tienes un espacio para hacer una técnica grupal, pues la mayoría de las veces no, ¿no? Es decir, que muchas veces nos encontramos con proyectos, con objetivos que después en la realidad no son muy difíciles de conseguir, de abordar y de trabajar, ¿no? Yo con lo que cierro un poco, por ajustarme un poco a los tiempos, es un poco con el quedarnos con la idea de que aunque las tasas de problemas de salud mental y los niveles de fatiga por compasión en nuestra profesión son muy altos, la realidad es que cuando eso se trabaja, aunque antes os daba la cifra de que 1 de cada 4 profesionales sanitarios terminan desarrollando un trastorno, de lo que es un problema de salud mental, ¿no? También os digo que más del 90% se terminan incorporando de nuevo al trabajo y en un muy corto periodo de tiempo. ¿Por qué? Pues porque al final también se trabaja un poco la autoconciencia del problema y también la autoconciencia del cuidado, ¿no? Del autocuidado propio, que al final es la base de todo nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias de nuevo. Yo hoy voy a hablar de las condiciones de trabajo en el tercer sector. Yo llevo 20 años trabajando en el tercer sector. Creo que en esto compartimos todos los que estas profesiones vocacionales, ¿no? Lo mismo que para ser docente o para ser sanitario tienes una vocación.
entiendo que casi todos los que nos vamos a trabajar en el tercer sector es porque quieres dejar tu granito de arena y quieres que el mundo sea un poco mejor y quieres luchar por cambiar las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en la mayoría de las entidades, sobre todo cuando son pequeñas como las nuestras, pues dependemos mucho de las subvenciones, ¿no? Nos gustaría que no fuera así, tener otro tipo de financiación, pero la realidad, además, en el caso como los nuestros, es que nuestros socios y socias son, dentro de las personas con discapacidad, las que tienen menor índice de empleo, un 18,9. Entonces, normalmente son personas vulnerables que tampoco pueden hacer grandes aportaciones, por lo cual los fondos propios son bien escasos y necesitas las ayudas pues en este caso de la Comunidad de Madrid o fondos europeos, en fin, necesitas de ayudas externas. Casi todos yo creo que no sabemos si al año siguiente vamos a mantener el puesto de trabajo. Bueno, esto no tiene gracia a ninguna edad, ¿no? Pero también cuando vas teniendo una edad más avanzada y con tus hijos y estas cosas, pues es un poco difícil de llevar y no es lo peor, ni mucho menos la incertidumbre económica. Bueno, no es lo peor, a lo mejor estoy hablando mal y estoy hablando por mí. Porque me imagino que cuando solo depende de tu sueldo puede ser lo peor, ¿no? Si no sabes si vas a mantener a tus hijos o tu hipoteca o lo que sea, si no vas a tener un trabajo al año siguiente, ¿no? Pero yo creo que otra de las cosas que más nos duele, ¿no? A los trabajadores y las trabajadoras es esta sensación de trabajar permanentemente para la administración y no para lo que tú te habías metido o estabas buscando esta profesión. Las subvenciones, como nos han indicado muchas veces, el dinero público hay que cuidarlo y hay que justificar muy bien y hacer muy bien los protocolos. Y yo, bueno, no hay nadie de la administración, creo hoy, pero efectivamente esto tiene que tener un doble sentido. Lo que no puede ser es que a 6 de noviembre que estamos hoy, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, no hay resolución de algunas de las subvenciones para este año. O que estemos sin recibir, por ejemplo, la subvención del IRPF o simplemente no te respondan cómo tienes que justificar una subvención. O, como nos ha pasado este año, que el error lo tenga, bueno, este año no, nos lleva pasando 3 años, el error sea de la administración, pero al final revierta en las personas, los trabajadores, las trabajadoras y lo que es peor, en esas 3.200 familias que están dependiendo del movimiento asociativo, de las juntas directivas, de los voluntarios que están trabajando, en fin, de toda la familia que es el movimiento asociativo. Entonces, bueno, esta sensación de estar todo el día justificando, trabajando, que te llegue una notificación, como nos ha llegado de resolución de desistimiento a las 10:30 de la noche, un día que yo mira que intento, vuelves a lo mismo, desconexión digital y estas cosas, ¿no? Pero al final, con esta vocación también de atender las necesidades de todos y de todas, y que bueno, es que resulta que mi jefa, que además ella no cobra porque está trabajando gratuitamente, hablamos también de trabajo no remunerado, que ya lo explicará ella también, tiene su trabajo, y si yo le quiero dejar un mensaje o ella me tiene que conectar, aunque nos digamos lo vemos al día siguiente, pues la realidad es que yo mire ese móvil y la noche no se la quiero recomendar a nadie. Una notificación de una administración a las 10:30 de la noche diciendo que estás desestimado, para el día siguiente a las 8 comprobar que vuelve a ser un error de la administración. Esta sensación continua de estar al borde del cierre, de esta angustia permanente de no saber por dónde te viene, de requerimientos de hace 4 años, de cosas que no tienen ningún sentido. Si una entidad con la que contrataste hace 4 años estaba al corriente de pago. En fin, lo que hablamos, que sí, efectivamente, el dinero público hay que cuidarlo y esto deberíamos de aplicárnoslo todos y todas, ¿no? ¿Qué sucede también? Que queremos hablar de conciliación, de flexibilidad. Es verdad que en nuestro caso, por lo menos, y en la mayoría de los que yo, o en mi experiencia, sí que hay conciliación por parte de nuestros jefes o jefas, si nos permiten, dentro de si es posible, porque claro, en asociaciones en las que hay una sola persona, pues difícilmente va a poder organizarse un horario y ser flexible, pero bueno, por ejemplo, nosotras tres en este caso, mis compañeras
compañera Sara y Astrid, pues podemos decir, bueno, pues nos organizamos un día si necesitas entrar más tarde, más pronto, pero luego volvemos a lo mismo, la administración. Y la administración, año tras año, sistemáticamente, los 8 años que yo llevo aquí, nos saca una subvención a finales de julio, a principios de agosto. Con lo cual, ni siquiera tienes derecho a unas vacaciones. Si las pagas, como nos ha ocurrido muchos años, pues puedes encontrar que te estás de vacaciones en donde sea, con tu ordenador trabajando 4, 6, 8 o 12 horas, como puede ser en nuestro caso, si tienes que presentar la subvención para 13 entidades que dependen, o 16, que dependen de la federación. Con lo cual, la conciliación pues queda de aquella manera, como decir, ¿no? Entonces, además esto, los plazos para nosotros son muy cortos y, sin embargo, los plazos de la administración son largos, ¿no? Entonces, tú tienes 5 días para una reformulación, en fin. Siento daros este rollo, pero es que este es nuestro sentir, precisamente, que es que no hablamos de cuáles son los problemas de nuestra gente, de las personas a las que queremos atender, sino que estamos todo el día bajo la constante amenaza y bajo el constante requerimiento administrativo. Y esto, pues claro, te va minando y te va quemando y de repente pierdes cuál es tu real objetivo, que es atender a las personas con problemas de salud mental, porque estás todo el día atendiendo a las prisas y a las necesidades de otros. Pero claro, luego también la realidad te atrapa, ¿no? No sé cómo decías, que me ha gustado mucho, pero se me han olvidado los términos, pero a todas estas que estás en un requerimiento te llama una persona al teléfono y esa persona te dice que no tiene ganas de vivir. O que se va a suicidar, o que su hijo en ese momento no consigue, está en crisis y no sabe cómo calmarlos, o en fin, o verdaderos dramas que intentas resolver en la medida de tus posibilidades con un teléfono que te suponen una carga motivacional enorme, muchas veces que no tenemos ni siquiera la suficiente especialidad, a veces sí, a veces no, también nos hemos ido formando, pero creo que es una carga emocional muy fuerte que se une a tu carga y luego te sientes como, ¿y yo cómo me puedo estar preocupando por esto o por este recurso, después de lo que estoy escuchando al otro lado del teléfono? Entonces te sientes hasta mal por sentirte mal. Es pues la carga emocional de los demás y la tuya propia, y además el pensar, pues si en el fondo yo soy una privilegiada, sí tengo un trabajo, no como esta persona que me está llamando, que me está diciendo que lleva buscando trabajo, que cuando han conocido su diagnóstico le han echado del trabajo. Y dices, bueno, pues dentro de lo que cabe, encima no tengo derecho a sentirme triste, a sentirme mal, a sentirme agobiada, cuando lo que vivo a mi alrededor es 1000 veces después. Yo sí reivindico y que tenemos derecho todos a quejarnos. y lo creo que es una necesidad que tenemos que darnos ese derecho de autocuidado, ¿no? De decir, bueno, vale, pero yo también me tengo que autocuidar. En las profesiones vocacionales además tenemos este problema, que muchas veces no son nuestros jefes ni nuestras jefas los que nos lo están exigiendo, pero nosotros solitos y nosotras solitas somos las que estamos estirando, porque te parece que todo es muy importante y como de esta profesión que has elegido es del centro de tu vida, pues antes de decirle a tu jefe nos han llamado para 4 jornadas en esta semana, antes de siquiera decirlo, tú ya has dicho que sí a las 4 y has arrastrado a todo tu equipo en esta vorágine de prepara PPTs, prepara jornadas, además responde requerimientos, además coge el teléfono, además. Entonces, pues lo que hablamos, ¿no? Muchas situaciones, muchos frentes abiertos y muy pocas personas, que yo creo que esto es la federación y es las asociaciones, ellas con más atención directa, porque además del teléfono pues tienen sus talleres y tienen tienen pues sus actividades directas con las personas con problemas de salud mental y sus familias, pero que en cierto modo nos atrapan a todos por igual. Luego es eso, somos una gran familia y como las grandes familias en todas las casas cuecen habas, y entonces yo me doy cuenta de lo que tú haces
mal o de lo que yo piensas que podría mejorar o de lo que yo te estoy apoyando pero tú no me estás apoyando a mí. Muchas veces pues, no tenemos formación, es que nuestros jefes, que yo les doy las gracias muy a menudo porque digo, ostras, es que esta gente está trabajando muchísimo sin cobrar, que vuelves a lo mismo y yo me quejo. Pero esta mujer, ¿qué necesidad tiene de estar aquí a las 7 de la tarde después de salir de su trabajo? Y si no fuera por ella, nosotras a casa, porque esto no se mantendría. Y podemos tener la suerte de que la persona, nuestros jefes y nuestras jefas tengan una formación o no. O tienes una formación en docencia, pero tú no tienes por qué saber cómo se hace un contrato por horas o si una baja entra en una subvención o si, en fin, miles de problemas administrativos y no administrativos en los que encontramos día a día. Entonces, afrontamos muchas situaciones, tanto desde las juntas directivas como desde los propios profesionales, para los que no tenemos formación y, lo que es peor, ni tiempo para formarnos. Porque tú dices, bueno, pues averiguo, que al final no te queda otra y averiguas como sea, ¿no? Busco soluciones, pero es que ¿en qué momento voy a buscar soluciones a esto? Y entonces es una sensación de estar, yo me levanto por la mañana y digo, ¿qué me toca hoy? O sea, ¿qué es? Y lo que a las 9 de la mañana nos reunimos y decimos, hoy priorizamos responder los requerimientos de la administración, preparar la jornada del viernes, la reunión de la formación de Angélica de la Oficina de la Defensa del martes, el no sé qué, venga, nos organizamos tú esto, yo esto, y a los 10 minutos llega un nuevo requerimiento, llega una solicitud nueva de formación, llama a una persona a la que le necesitas dedicar una hora, porque es que esa persona que te está llamando necesita que estés una hora con ella y nosotros no tenemos 5 minutos para pasar al siguiente paciente, no, y este es tu trabajo. Entonces necesitas estar una hora con ella y toda la organización de trabajo que has hecho ha desaparecido en cuestión de 2 o 3 horas y tienes que volver a reorganizar. Entonces, yo creo que nuestra sensación, y por favor, Ari Astrid, tomad la palabra cuando queráis, nuestra sensación es siempre estar un continuo apagar fuegos, ¿no? Y eso, y me levanto y ¿qué toca hoy? Me quedo en pijama o hoy tenía jornada fuera o hoy era administrativo o hoy tenemos reunión. Y es un poco no poder dedicarle el tiempo a las personas para las que trabajamos, ni los tiempos necesarios y, pues lo mismo, las condiciones de trabajo, como esto al final te afecta a ti, afecta a tus compañeros, porque luego cuando te llaman de una asociación para preguntarte por lo mismo por tercera vez, pero a lo mejor es que resulta que esa persona que te está llamando para preguntarte lo mismo por tercera vez, cada vez que se ha puesto a hacer ese requerimiento, le ha surgido una llamada, le ha tenido una atención, ha tenido... Y el caso es que ya llega un momento que genera malestar y que estamos todos en una situación de agotamiento que tampoco nos permite mantener relaciones sanas entre nosotros y nosotras mismas, entre los mismos profesionales, entre las personas que además no queremos, que luego terminas diciéndote perdonar si os ha contestado mal, pero es que es el momento y bueno, si tienes una buena relación o ya de amistad, pues te puedes perdonar, pero es difícil en los grupos de trabajo llegar a esta confianza y a esta capacidad de poder sobrevivir día a día queriéndonos, respetándonos, lo que decía Olga, ¿no? Qué importante, pues eso desde el amor, aunque suene curso y pedante, pero es que esta es la única manera que tenemos de sobrevivir a este avance de trabajo tan estresante y tan agotador, que hemos elegido estas 3 profesiones, pero como decíamos, es que las estadísticas te vienen a decir que el 49% de las personas sienten que están en una situación de estrés en el trabajo. Y bueno, ya la OMS vaticinó antes de la pandemia que en 2030 la discapacidad psicosocial iba a ser la primera discapacidad. Y ya se están dando unos índices de bajas laborales que además o nos hacemos mirar esto. Esta mañana mismo hemos tenido en la Fundación
Integralia, que una jornada para empresas, para trabajo para personas con problemas de salud mental y también para el cuidado de los trabajadores en general. Y esto nos lo hacemos mirar todos y teniendo una especial incidencia también en las personas con trastorno mental grave, que es otra jornada que tenemos pendiente, ¿verdad, Olga? Que ya se aprobó en Junta para el año que viene, que incidiremos en la importancia del trabajo para las personas con problemas de salud mental, pero es que como sigamos en estos ritmos de vida, de trabajo, en esta falta de autocuidados y de cuidados de unos a otras, pues esto la verdad que pinta complicado. Los datos ya nos están avisando y tenemos que ver la manera entre todos de cuidarnos y cuidarnos, autocuidado y de cuidarnos y respetarnos y querernos y remar todos en la misma dirección. Olga, te dejo porque tú aquí tienes otro doble trabajo, solo que este no remunerado, en el que puedes también aportar toda tu experiencia como trabajadora no remunerada, pero trabajadora en el movimiento asociativo. Bueno, lo cierto, gracias Adriana, pero lo cierto es que escuchándote a ti, a Rocío, viendo algún comentario en el chat, creo que todas las personas que estamos aquí nos sentimos como muy identificadas con lo que estamos diciendo y creo que lo que nos sobra es algo que no es solamente de este tiempo, de estos tiempos, son reivindicaciones ya desde el siglo XIX en literatura y es el exceso de burocracia, la administración. Nos encontramos haciendo trabajos que son muy humanos, en los que la burocracia, la administración, el tener que estar continuamente sumando papeles, documentos, requerimientos últimos del tipo que sea, nos termina abrumando y en algunos casos, pues no todo el mundo decide levantarse para ir a su trabajo al día siguiente, ¿no? Entonces creo que la burocracia, el exceso de burocracia en la administración es la que nos sobra pues, a las personas que estamos aquí en este momento. El exceso, no lo adecuado. Y por último, con relación a lo que estabas comentando, Adriana, que nos afecta a todas las profesiones, también en las juntas directivas, la cuestión del dinero público, que es dinero de todas, ¿verdad? De gestionar el dinero de todas. A mí me gustaría que esos impuestos que todos pagamos, que todas pagamos, realmente no vaya en hacer labores que nos sobran, ¿no? En repetir documentos, informes, papeles, errores que a veces no son nuestros. Me gustaría que todo lo que hacemos en educación, en sanidad, en el tercer sector, fuera para cuidarnos y para cuidar a los demás. Y esta fatiga por comparación, Rocío, que nos recordabas, es que al final nos afecta a todas, ¿verdad? Antes o después, el sufrimiento humano, el ver que no llegas, el que la vocación llega un momento en el que tampoco te permite estirar tu vida más, pues nos cuesta. Imaginaros llevado esto al punto de las juntas directivas. Sé que entre las personas que estamos aquí hay varias personas que sois técnicas, técnicos, profesionales, personas que utilizamos los servicios de salud mental y personas que estamos en las juntas directivas. Estar en una junta directiva implica dedicar un tiempo de tu tiempo para trabajar para los demás y para ti misma, porque podríamos decir que el altruismo es gratis, pero no, realmente nos sentimos mejor cuando ayudamos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay relevos generacionales, no hay personas que quieran realizar esta labor que es necesaria, porque si no existiera un movimiento que cambia las cosas, un movimiento asociativo en este caso, un movimiento asociativo que puede ser de salud mental o del tipo que sea. Si no hubiera un movimiento asociativo que se mueve para cambiar las cosas, pues imaginaros, la sociedad no cambia sola, ¿verdad? Cambiamos nosotras, somos nosotras las que hacemos que cambie la sociedad. Y en este caso yo me identifico mucho, creo que nos identificamos las personas que estamos aquí con lo que decía también Adriana, ¿no? A veces con esta sobrecarga de, imaginaros, detrás de un requerimiento está el trabajo técnico, pero también está el trabajo de tomar decisiones, que llega un verano, que llegan unas navidades y que realmente
No puedes estar al 100% con tu familia, contigo misma, con tus otras vocaciones, porque de repente llegan decisiones que tienes que tomar y a veces es contratar y a veces es despedir y a veces es buscar de repente un proyecto. Es estar en un 100% y en un no desconectarte. Y esto pues creo que además de la fatiga por compasión también genera esta sensación de quemado, de sentirte quemada, porque ya no puedes más. Y sobre todo porque cuando quieres dejar el relevo, pues no hay muchas personas que quieran tomar ese relevo. Había un compañero hace poquito que me decía, es que es un trabajo de generosidad, ¿no? Las personas que al final hacemos estas cosas es pues porque decides que es algo que tienes que hacer. Yo diría que es generosidad y que es responsabilidad social y que en ese sentido nos corresponde a todas las personas dedicar un poquito de nosotras a los demás. En ese dedicarnos a los demás nos enriquecemos, pero también ayudamos a veces. Y aquí también quisiera recordar algo que a veces olvidamos. En el movimiento asociativo o en la familia asociativa, como decía Adriana, todos en algún momento necesitamos ayuda. Lo que sería importante sería recordar que además de necesitar ayuda, cuando nosotros ya no la necesitamos, es que a lo mejor somos nosotros, nosotras, quienes tenemos que brindar esa ayuda a los demás. Y desafortunadamente, en una sociedad que a veces es egoísta y que mira solamente para sus propias necesidades, pues cuando una persona ya tiene sus necesidades cubiertas, las suyas o las del ser querido que hace uso de esos servicios, pues de repente decide que, bueno, es que claro, es que voy a dedicarme a mí y eso es maravilloso, pero a lo mejor deberíamos recordar que además de dedicarnos a nosotras mismas, deberíamos dejar un poquito de tiempo para ayudar a esas personas que nos han ayudado, porque las personas no somos infinitas. Estamos aquí un tiempo, dejamos un poquito de nosotras, un poquito de alma, un poquito de cariño, un poquito de amor, que aunque es cierto que puede parecer cursi, pero es que realmente el amor mueve el mundo, es una fuerza que nos une y que nos permite pues estar aquí, si no, no estaríamos. Y en ese sentido, y para terminar, solamente me gustaría comentar que para que las cosas cambien no podemos esperar que otro las cambie por nosotros. A veces hablamos de la administración y la sociedad como si fueran otras las personas que van a hacer eso por nosotros y no es así. Cada una de las personas somos únicas y cada una de nosotras puede dar algo especial, esencial, diferente. Podemos dar todo eso que reivindicamos para nosotras, ¿verdad? Que se nos incluya en nuestra diferencia. Bueno, a lo mejor ha llegado el momento de recordar que todas somos necesarias, que todas podemos aportar y que a la hora de aportar, más vale colaborar, no poner piedras en el camino y que más que criticar, a veces lo que hay que hacer es remangarse y ponerse a trabajar, porque criticar, todos podemos criticar, pero lo que hay que hacer es colaborar con los equipos técnicos, con los voluntarios, con los socios, socias y, por supuesto, con las juntas directivas, que cobramos 0 euros, como ya nos ha dicho Adriana, pero quién pone precio a un trabajo bien hecho, a quitar trabas? ¿Quién pone precio al sueldo de Rocío o de Adriana o de Ari o de Astrid o de todas las personas que estáis aquí? ¿Quién pone precio a una palabra amable, ¿no? A un cariño que nos hacen en algún momento dado, ¿no? A un cogernos de las manos. Así que vamos a fortalecernos desde el cariño y desde construir, desde crear y no destruirnos, que eso ya nos viene por fuera. Y ahora, si os parece, somos un montón de personas aquí interesantes con diferentes experiencias y seguro que cualquiera de las personas que estamos aquí podemos contribuir a esto, a cómo mejorar las cosas, porque también os diría que quejas, estamos de quejas ya hasta aquí, ¿verdad? Pero vamos a pensar en formas creativas de ayudar y de colaborar. Yo os pediría que pusierais una asociación en vuestras vidas, que os acercarais a la asociación más cercana que tengáis cerca de casa o no cerca de casa, porque al final somos nosotras, la sociedad civil, las que ayudamos a que, pues a que la política no se despiste, a que la gestión no se despiste, a que la administración no se despiste, a que los profesionales, cada uno en el área que estemos, no nos despistemos. En fin, que trabajemos en comunidad. Así que yo ya cierro mi participación y empezamos a hablar entre todas, si os parece. Vale, abrimos entonces el turno de palabra. Rodrigo tiene la mano levantada, pues activas tu micro y habla. Bueno,
A ver, vamos a ser breves. Lo primero, dar las gracias por estas jornadas, las octavas jornadas, creo, de conferencias es la tercera jornada de las octavas ciclo de conferencias, octavo ciclo de conferencias de la Federación Madrileña de Salud Mental de Humasan. A ver, ahora despacio. A ver si me centro un poquito. Bueno, voy a bajar la mano lo primero para que no esté ahí. Vale. Por otra parte, deciros que yo soy trabajador, aunque no. Bueno, soy superviviente del sistema de salud mental, vamos a decirlo así, para entendernos. Voy a hablar más suelto que si no, no me oís. Soy superviviente del sistema de salud mental. Yo me considero así, aunque bueno, hay varios términos que acojo, pero ese es uno de ellos. Y también quería deciros que he tenido mucha dificultad en terminar mi último trabajo, que ha sido como teleoperador por el hecho de una disfunción física, de una diversidad funcional física muy invalidante, digamos, muy invalidante. Seguramente algunas lo sabéis o algunos estáis enterados de ese tema. Entonces, lo primero, agradeceros dentro de esa óptica, que ya veis que es compleja, pero posible, compleja, pero posible, porque he podido trabajar hasta hace 2 meses escasos, hasta 12 de septiembre del pasado de este año, me refiero, el pasado 12 de septiembre, he podido trabajar hasta ese día, no físicamente porque estaba de baja, pero sí burocráticamente, digamos, es decir, he cobrado ese sueldo, he tenido ese trabajo en mi persona y he cumplido lo que he podido dentro de esas condiciones, ¿no? Que han sido muy difíciles, os digo, los últimos 8, desde abril del presente hasta septiembre. Ha sido muy difícil acabar mi periplo en ese. Pero no quiero hablar solo de mí, quiero decir esto como un ejemplo de algo vívido, que puede vivir cualquiera. Es decir, las condiciones estructurales del sistema productivo, vamos al meollo de siempre, las condiciones estructurales de la sociedad, del sistema productivo, como queréis llamarlo, sin ser excluyente de nada ni de nadie, pero esas condiciones estructurales propiamente dichas son muy extenuantes para algunas personas. Pues, o sea, sé, Rodrigo, ¿no? O sea, sé. Por condiciones físicas, sí, también por condiciones, como veis, y oís, emocionales. Sí, me ha afectado mucho en los últimos tiempos el tener que ir en silla de ruedas, el no poder andar, el no poder andar nada, prácticamente nada ya prácticamente nada, de la cama a la mesa y de la mesa a la cama y de la cama a la silla, en un término parece inaudito, pero es real. Esto en los últimos 8 meses. Desde abril han pasado no muchos, 7, ¿no? 7, 8, prácticamente. Y así ha sido desde hace algunos meses. Entonces, quería solamente dejar constancia de ese ejemplo, que el trabajo puede ser extenuante tanto emocionalmente, porque emocionalmente estoy destrozado, aunque no lo parezca, aunque no lo parezca, pero, pero estoy destrozado y físicamente estoy peor todavía por el dolor, por la constancia de ese dolor, la impotencia, digamos, la invalidación que el dolor produce, ¿no? No la invalidez, sino la invalidación. La falta de movilidad produce una especie no sé, es que te quieres mover y es imposible. Estás en la cama. Para salir de la cama tengo que estar media hora cogiendo posturas hasta que me agarro al borde del colchón y puedo salir, para que veáis un ejemplo, ¿no? Un ejemplo nimio pero constante, porque todos los días es eso. Y si me quiero echar una siesta, tengo que hacer el mismo proceso. Media hora para salir, media hora para entrar, que no me dé un calambre en medio de la. En fin, es extenuante, no quiero. Pero imaginaros qué dolor, ¿no? Qué dolor, tanto físico como emocional. O sea, pues eso viene dado, y ya termino, para que veáis un poco, y resumiendo mucho, y casi os hago una pregunta. ¿Qué hacemos con estas condiciones estructurales? ¿Qué hacemos? ¿Las seguimos permitiendo? Esa es la pregunta que yo os hago. Seguimos, como decía Olga, de alguna manera indirectamente y Adrián en su discurso, seguimos permitiendo que nos haga el tanto trabajo, tanto daño, tanto daño, tanto dolor, el trabajo constante, continuo, creciente, aumentando la extenuación, el cansancio. Yo creo que es exagerado. Deberíamos parar un poco y decir, bueno, vamos a ver, vamos a reaccionar ante esto, a hacer algo, ¿no? No sé, yo abogo, abrazo la idea de que el mundo asociativo y el mundo en primera persona, yo pertenezco a un colectivo en primera persona que es el Observatorio de Derechos Humanos, se abracen también, ¿no?
sea, ofrece también vayamos juntos hacia ese observatorio que lleva 4 años de vida, no tiene mucho más interés ahora para, quizá, no creo que sea importante que yo lo aumente mucho, pero sí decir que el mundo en primera persona, como somos nosotras, y el mundo asociativo, como sois vosotras, debe estar abrazado para caminar juntos, ¿no? Porque conseguiríamos más cosas de administración. Yo oí el otro día hablar a Olga el 10 de diciembre, a la presidenta de vuestra federación, o de la federación, como queráis, en el Parlamento de la Asamblea de Madrid, la Avenida de la Democracia, y me pareció, te lo dije a ti, Olga, bueno, genial. Genial, se quedó corta, pero porque el tiempo, porque siempre nos quedamos cortos, eso es nuestro enemigo principal, el tiempo, ni siquiera ellos, los que son de otro signo o de lo que sea, es el tiempo nuestro principal acompañante, ¿no? Y Olga y toda la representación de la federación estuvo, para mí, estuvo excelente. Y eso que yo soy crítico con lo que hacemos. Y ya termino. Gracias por escucharme y perdonar por haber llegado tarde. Yo te diría que desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer cada una de las personas que estamos aquí en el mundo es intentar cambiar las cosas, es movernos y desde luego colaborar, cooperar, ¿no? Compartir, sabiendo que tenemos puntos de vista diferentes, pero fíjate, estaba viendo una de las cuestiones que tenemos en la educación, que es trabajar desde las 4 Cs, la colaboración, la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico. Al final, las personas que trabajan en gestión, en la administración, en sanidad, en docencia, cuando tienes un problema de salud mental y lo vives en primera persona, que todavía no hemos encontrado un término adecuado que identifique a las personas que tienen un problema de salud mental, yo diría que al final tendríamos que hablar de personas, básicamente. Pero si utilizamos nuestro pensamiento creativo, si somos críticas, constructivas y nos comunicamos y cooperamos con esa intención creativa, las cosas van a avanzar. A veces en la administración, que nos pone tantos problemas con estos requerimientos y con estos errores informáticos, a veces en un momento en el que se nos dice que la sanidad tiene que centrarse en la humanización. Fijaros, ¿cómo que la sanidad tiene que centrarse en la humanización? Es que la sanidad es para los seres humanos, igual que la educación. Entonces, simplemente que tengamos que ese título en sanidad es algo que a veces da mucho que pensar, ¿no? Pero también indica en qué momento estamos. Posiblemente las cosas no vayan a mejorar de un día para otro, pero va a mejorar con cada una de nosotras. A veces con un gesto amable, a veces el hecho de que tengamos un recurso donde estar, ¿no? Que tengamos esa familia extendida que es la asociación. A veces a lo mejor yo no tengo familia o mi familia no me acoge o no me entiende como yo querría o no puedo ir a una clase de pintura porque pues no me entienden, pero a lo mejor en la asociación tengo una clase de pintura y una clase de creación literaria y tengo un grupo de autoayuda y tengo una salida el fin de semana y tengo muchas cosas que puedo hacer. Entonces, el hecho de movernos y de reivindicar, por supuesto, unidos, porque al final el objetivo es la salud, y hoy hablamos de salud en el entorno laboral. Como tú dices, Rodrigo, podemos tener un problema de salud mental y trabajar. Lo que hace falta es cuidar las condiciones de trabajo y como te darás cuenta, cuidar las condiciones de trabajo tanto para quien tiene como para quien no tiene un problema de salud mental. Si es que al final la barrera es muy fina, la frontera es muy fina. ¿Quién no nos dice que no vamos a tener un problema de salud mental en algún momento de nuestras vidas o que estamos en el límite? Sabemos que la diversidad, la diferencia es lo normal, es lo normal. Reconocerlo es lo normal en este momento. Personalmente te diría que continúes escribiendo, formándote, colaborando, cada uno en el ámbito que quiera y que lo que nos toca es colaborar, no tirarnos piedras y mucho menos imaginaros cuando con las dificultades que nos ponen a veces desde otros entornos, si entre nosotros mismos también nos ponemos dificultades, es absurdo, ¿no? Es una forma, eso de divide y vencerás, pues sí, no, lo que hace falta es mucha fuerza social y mucha conexión y mucho amor. Y hablo de amor como una fuerza energética de conexión de las personas, como, pues, ¿qué nos une? La amabilidad, el cariño, la escucha, ¿no? Y tú de eso, Rodrigo, sabes mucho. Así que enhorabuena por tu participación.
quiero deciros que es muy importante, y lo comentaba también esta mañana, asociarse, porque desde el movimiento asociativo trabajamos para que el facilitador judicial no se haya quedado solo para discapacidad intelectual, como salió en un momento, para que la asistencia personal también llegue a las personas con problemas de salud mental, para que no se elimine la discapacidad psicosocial de la normativa de la Comunidad de Madrid. Bueno, tenéis grabadas, que sepáis que esta jornada también ha quedado grabada. La comparecencia de Olga en Asamblea de Madrid también la podéis ver en nuestra página web saludmentalmadrid.org. Y luego tenemos que aplicar lo que, como tú muy bien dices, Rodrigo, nosotros esta mañana estamos dando una jornada para empresas, indicando pues, la importancia de cuidar la salud mental en el trabajo, y luego también tenemos que aprender a aplicarnos eso a nosotros y a nosotras mismas, y a lo que hablamos del autocuidado, ¿no? Porque es muy importante también un poco intentar ser coherente con lo que decimos, pero entre todos tenemos que intentar, pues lo que decía Olga, mejorar las condiciones de trabajo, que además es otro de los objetivos del 2030, ¿no? De desarrollo sostenible, es el objetivo 8, entonces sabemos que en el 3 estamos la salud mental, la salud y bienestar, y en el 8 está el trabajo decente. Entonces, bueno, pues efectivamente yo creo que todo esto va unido, como decíamos este año, el lema era trabajo y salud mental, un vínculo fundamental, y tenemos que hacer un mundo más habitable en el que quepamos todos y todas, y seguir luchando y reivindicando e intentar aplicarnos también nosotros lo que vamos contando. Muchas gracias, Rodrigo, porque siempre que te llamamos estás ahí. Y hacer lo que puedes por apoyarnos siempre. Y bueno, espero que tú sientas lo mismo por parte de los que formamos la federación. No sé si hay alguien más que tenga la mano levantada. Sí, Jesús. Buenas tardes. Y que Rodrigo, que sigas así, me ha llegado bastante tu testimonio. Soy Jesús, de la Asociación Salud Mental Corredor de Henares, y el otro día estuvimos impartiendo un taller a una empresa privada con nuestra psicóloga que trabaja en la asociación. Y una de las medidas que creo que se debería de tomar para mejorar las condiciones de los trabajadores es que las propias empresas privadas empiecen a cuidar de la salud mental de sus trabajadores con este tipo de charlas, talleres, y que les va a venir muy bien, porque es ver cómo se rompen luego esos trabajadores cuando termina la sesión de mindfulness, es increíble. Entonces, sería una buena reivindicación que las empresas privadas empiecen ya también a trabajar en ello para la salud mental de sus trabajadores. Y enhorabuena por la conferencia. Me vais a permitir que diga que además de las empresas privadas, las públicas también. Es decir, es que al final todos nos tenemos que cuidar. No os imagináis, las personas que trabajamos en la educación y en la sanidad pública, la cantidad de presiones que hay. Cuando antes os comentaba que en el año 2006 me decían algunas compañeras que nos estábamos convirtiendo en el gueto, la salud pública se estaba convirtiendo en el gueto en España, yo no entendía, porque venía de otros países, de otros sistemas educativos, y a mí me parecía que el sistema educativo que teníamos aquí, del que yo había salido, era bueno. Y el sistema sanitario ya ni os cuento, ¿no? Pero es cierto que al final a lo público se le presiona mucho. Y cuando hablamos de lo público, hablamos de las personas que trabajamos en lo público, porque se espera todo y se da muy poco. Al final, a veces se dan espacios, se da tecnología, pero no se cuida a las personas. Y nosotras, como muchas trabajamos desde lo vocacional, pues tampoco nos cuidamos, porque al final estás más en la otra persona que en ti misma. Imaginaros, en las profesiones que estamos hablando aquí, hoy Adriana está hablando del mundo de la gestión en el tercer sector. Es que el tercer sector son personas, y personas que necesitan apoyo para salir adelante, como todas, ¿no? La sanidad, ¿qué os voy a contar de la sanidad? Cuando nos encontramos mal, nos sentimos mal, necesitamos el mejor profesional posible. Y en educación, pues educación es ese espacio de transformación
social, ¿no? Donde cuidamos a las personas acompañamos a las personas en diferentes etapas de la vida. Si las personas que realizamos esa labor no estamos bien, ¿qué tipo de servicio vamos a dar a los demás? ¿Qué tipo de función vamos a ejercer, ¿no? A nivel social? Es que al final nos tenemos que cuidar todos. A mí personalmente me gusta mucho la imagen de comunidad de aprendizaje, porque hoy en día decimos que aprender es para toda la vida. No dejamos de aprender porque tengamos un doctorado o porque trabajemos aquí o allá. No, no dejamos de aprender nunca. Y cuando hablamos de comunidad es porque comunidad somos todos. Son importantes las familias, son importantes los educandos, son importantes todos los denominados pacientes que no lo son porque son agentes de su salud, los gestores que no están gestionando para una entidad invisible, están gestionando para personas. Entonces, al final, lo que sí es cierto es que necesitamos movernos. Cuando hace años empezamos a hablar de movimiento asociativo, es porque hablamos de asociación como grupo de personas, pero si nos juntamos y no hacemos nada, no vamos a ninguna parte. Cuando hablamos de movimiento asociativo es porque necesitamos mover las cosas y necesitamos conmover a los demás, mover a los demás también. Y cuando planteamos reivindicaciones en la Asamblea de Madrid o en el Congreso a nivel nacional, o cuando marchamos en Madrid el 10 de octubre para recordar que la salud mental es importante, pues no nos quedamos solamente en el 10 de octubre, nos quedamos en esa llamada que hace Adriana a las 10 de la noche, en esa revisión de documentación que de repente tiene que hacer Ari, Astrid o cualquiera de las personas que trabajáis en las asociaciones con esta situación precaria, ¿no? De no saber si se van a subir o bajar horas, si vas a tener contrato o no, si, en fin. Y todo el mundo tiene familia, directa o indirectamente. Todos tenemos responsabilidades, ¿no? Así que bueno, de nuevo, tenemos que irnos siempre con una imagen motivadora. Tenemos que caminar y caminar juntas y apoyándonos. Y cuando estemos muy desesperadas y frustradas y con esta sensación de fracaso, de Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pues en lugar de tirarle la piedra al vecino o al compañero o incluso a nosotras mismas, a lo mejor parar, respirar y, bueno, pensar en cómo vamos a atender a la otra persona. A mí me gustaría comentarle a Rocío algo que me parece siempre muy interesante. Este concepto de mindfulness o de atención sostenida es algo antiguo. Respirar, mirar hacia una misma, parar, descansar, dejar que los pensamientos no me invadan, simplemente que circulen por mi mente. Es algo tan antiguo como la propia técnica del yoga, que no es el yoga que se hace en los gimnasios necesariamente, sino que es toda una filosofía de crecimiento y de trabajo personal, de quitar trabas del día a día, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué me estorba en esto? Que nos estorba muchas veces genera problemas de salud mental. Los bucles, las obsesiones, muchas veces generan, pues, pensamientos obsesivos, comportamientos obsesivos, etc. Qué importante es parar, respirar y dejar que la vida nos invada, ¿no? Y nosotros también invadir la vida. Así que vamos a aprovechar que tenemos asociaciones muy cerquitas, tanto en Andalucía como en Murcia, como en Alicante, como en Madrid, que tantas tenemos, ¿verdad? Vamos a unirnos y vamos a acompañarnos. Solo quería deciros a los en primera persona que en verdad somos todas, como, como decimos constantemente, todas las personas hemos sufrido, vamos a sufrir o sufriremos, o estamos sufriendo en presente continuo, ¿no? Todos sabéis lo que es los tiempos verbales. Hemos sufrido, presente perfecto es el pasado, estamos sufriendo en presente continuo ahora mismo, yo por ejemplo, pero soy yo, por ejemplo, el que está sufriendo ahora también, o vamos a sufrir en el futuro, sufriremos, ¿no? En el futuro imperfecto. Esto es evidente. Entonces, bajo ese prisma, yo creo que para cosas de la asociación, de los colectivos, como en mi caso, de la asociación, de las asociaciones de las 16 que forman la Federación y Madrileña de Salud Mental, Umasan, que la tenéis ahí abajo en la esquina inferior izquierda, o también incluso para vosotras mismas, es cierto que necesitamos que la gente hable, necesitamos todas las personas que estamos aquí que la gente hable, hable y a lo mejor también que calle, claro, que calle también, por supuesto,
Pero cuando hay que hablar, en un pueblo, como decía Miguel Delibes, que un pueblo sin literatura es un pueblo que no existe, ¿no? Un pueblo mudo que no existe, que está borrado, ¿no? Que está, decía Miguel Delibes, que fijaros que distinto yo de Miguel Delibes en muchas cosas de otro tipo, pero en eso no, en la literatura que él aporta a nuestra cultura, en esa frase, por ejemplo, no. El abrazo con cariño, ¿no? Porque Miguel Delibes, repito, una cultura sin literatura es ciega, es muda, no existe, no existe. Nos pasa igual, necesitamos que haya testimonios, que haya, no me gusta esa palabra, perdonad, que la uso ahora de manera errónea, no me gusta. Necesitamos que haya aportaciones de gente que en primera persona, con experiencias inusuales, emocionales intensas o no, o menos intensas, no lo sé medir, pero necesitamos que eso ocurra en el mundo asociativo, en los colectivos. Estamos todos callados y sin músculo, creo, ¿eh? Es una opinión mía personal. Aparte de vosotros que estáis trabajando denodadamente para que las subvenciones lleguen, para que la administración nos haga caso, para que todo eso, metiendo caña y, con perdón por la expresión coloquial, y dando vuestro callo ahí, dejando vuestro esfuerzo personal y colectivo, también creo que, y ya termino si queréis, que este hecho, es decir, el aportar una voz que puede ser diferente a la mía, no tiene por qué ser la mía. Yo no digo que sea, no me creo, creo que no soy más que nadie, creo, ¿eh? Hasta hoy no me he dado cuenta de eso, pero tampoco menos, pero tampoco menos. Entonces, que nosotros hablemos en primera persona o nosotras, como queráis, o el género que sea, el género diverso, vale, mejor todavía, porque más ha abierto el abanico que hablemos y digamos lo que tenemos que decir, pues que el facilitador es una figura que necesitamos para que entre las familias, por ejemplo, y nosotros hay entendimiento muchas veces. El facilitador que estaba hablando antes, Adriana, que hay una jornada en 19, por ejemplo. Eso vendría muy bien, por un ejemplo, ¿no? O para hablar de, yo qué sé, de que el estigma tiene que combatirse con autocuidados, con entender, con saber, con dar una inteligencia emocional en algún momento de la educación, ¿verdad? Que lo hemos planteado tantas veces, o lo hemos hablado de esto tantas veces y tantas veces queda inocuo, queda vacío, más que inocuo, queda vacío en un limbo que no sabemos dónde va. Esto es necesario. Entonces, que todos hagamos un poco de influencia, de presión, de fuerza, o como queráis, pero dentro del diálogo, dentro de nuestra voz, de nuestra palabra, de nuestro lo que tenemos, como decía el poeta este. Bueno, pido la palabra, ¿no? El poeta este, Blas de Otero, pidió la palabra, pues por ejemplo, Blas de Otero decía eso, pidió la palabra, pues ahora pedía la palabra por eso, para decir que tenemos nosotros la palabra, nosotras tenemos la palabra. Tenemos que ser agentes de este acto, ¿no? De estos actos, no solo de este en concreto, de esta, parece que ya va terminando, sino y por eso pedí la palabra finalmente y ya termino, sino de todo lo que nos concierne. Si alguien pide un voluntario o una voluntaria para hablar que sé, del estigma, del dolor que produce un dolor físico, pues yo me ofrezco, claro, pero es siempre la misma persona, o las 4 mismas, o las 16 mismas. Y necesitamos más voces disidentes, más voces neurodivergentes, ¿no? Desde lo crítico y desde lo no crítico, como vosotros lo veáis, y eso es el tema ideológico, es lo de menos. Aquí lo importante es que nos unamos en pos al bien común. El bien común sería que consigamos cosas frente a la administración, frente a quien corresponda, ¿no? Como digo yo siempre, a quien corresponda, ¿no? Que le pedimos a quien corresponda que cambien esto, porque no se puede vivir en una habitación por 600 euros, no se puede vivir así, pagando 500 por una habitación y no, no son condiciones, no. Y bueno, era esto un poco. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Tú has mencionado varias cosas. Estábamos hablando de salud mental en el mundo laboral, pero fíjate la cuestión económica, ¿no? En el mundo laboral, ¿qué pasa cuando no tengo lo suficiente, no gano lo suficiente para poder llevar una vida digna, ¿no? Es que al final está todo unido, ¿no? Todo es transversal. Y solamente quería decirte que tomo nota del lenguaje, ¿no? Porque a veces el lenguaje es poder, ¿no? Y hay momentos en los que tenemos que mirar más allá del término que utilizamos. Los términos hacen bien, también nos hacen daño. A lo mejor no vamos a encontrar el término adecuado para hablar de voz divergente, neurodivergente, en primera persona, aportar testimonio. A veces no es el término en sí, sino el contenido que le damos a ese término, ¿no? Y posiblemente cuando hablemos con cariño y con amabilidad a los demás, ya el término dejará de tener tanta importancia, porque lo que contará será
la esencia de ese término, ¿no? Es ese cariño que le ponemos a la persona con la que estamos hablando, ¿no? Bueno, Rocío y Adriana, no sé si queréis compartir algo más. Bueno, pues si os parece, si nadie más quiere hablar, podemos cerrar la jornada agradeciéndoos a todos que estéis aquí con nosotros una vez más, muchos de vosotros una vez más, si hay gente nueva, bienvenidos y bienvenidas, y que sepáis que aquí nos tenéis para lo que podamos. Muchas gracias, Rodrigo, de nuevo por, no sé cómo llamarlo, tu testimonio, tu relato, importantísimo la participación y el ejemplo y el poder mostrar y ser ejemplo para los demás. Y nada, nos vemos en breve. Un fuerte abrazo a todos y a cuidarnos mucho. Un abrazo, gracias. 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 Un abrazo Gracias a a todos. vosotras. Y Besos, recordad que gracias. contáis con nosotras siempre. Un abrazo. Muchísimas Igualmente. gracias.